la mesa del rey y las aguas de fe. ¿Cómo se llama? La mesa y las aguas de fe, aludiendo a la mesa del rey, precisamente a la Santa Cena, como nosotros lo conocemos, y las aguas de fe, aludiendo al bautismo. Entonces, hoy voy a hablar sobre la Santa Cena, que es memoria, pacto y comunión con Cristo. ¿Sí? Bien, no sé qué sepas de la Santa Cena, no sé qué creas, la mayoría trae un concepto diferente, obviamente, porque viene de una tradición, de una religión popular, a donde le dijeron que esto era así, así y más allá. Pero bíblicamente, ¿qué refiere la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena no es solamente un ritual religioso, ese es el problema, ¿no? Que a veces se cae en un ritual religioso. No solamente es eso, no debería de ser, ni tampoco una tradición vacía. Si yo quisiera hoy predicar y decir 4 aspectos y terminar la prédica respecto a lo que es o la enseñanza a la Santa Cena, diría yo, la Santa Cena es un memorial del sacrificio de Cristo. 2, la Santa Cena es un acto de comunión con Dios y con la iglesia. 3, la Santa Cena es una proclamación del Evangelio. Y 4, la Santa Cena es un recordatorio de un nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, hablaríamos sobre esto al respecto y voy a dar detalles. ¿Qué te parece si ahí como estás, oramos, le pedimos a Dios que Dios ponga en nosotros su palabra y que podamos entender lo que Él quiere para nuestra vida? Padre, te damos gracias porque sé que tú has puesto este momento para aprender y ser prácticos y recordarnos lo que es la cena, Señor, y que podamos ser prácticos como iglesia, ordenar lo que no está ordenado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, si tú quieres anotar, anota. La responsabilidad del pastor siempre va a ser hablar y enseñar la doctrina. Gracias a Dios por todos los predicadores que hay, pero que ellos de una manera u otra pueden tomar algún tema libre, pero siempre la doctrina se la deben dejar al pastor para normar, enseñar y edificar y equipar a la iglesia. Y eso es importante porque prácticamente es la esencia donde estamos parados, es nuestro credo, ¿ok? Jesús estableció antes de ir a la cruz lo que era la cena. Recordemos que Jesús antes de morir le dice a sus discípulos que prepararan un lugar, y cabe aclarar que él celebró la Pascua, pero en ese momento estableció un nuevo pacto. Entonces no es lo mismo la Santa Cena que la Pascua. La Pascua judía hasta la fecha es una de las fiestas que ellos tienen, y que precisamente en esa época y en ese tiempo en el calendario judío fue cuando Jesús murió. Y la Pascua pues tenía o tiene como objetivo recordar que algún día ellos fueron esclavos en Egipto. 400 años estuvieron ahí como esclavos y siendo esclavos, un día Dios los liberó de esa esclavitud y bueno, instituyó la Pascua para que cada que se juntaran en familia y comieran los elementos se recordara de que algún día ellos fueron esclavos y que habían alcanzado la libertad. Así como nosotros el 15 de septiembre decimos, ok, algún día, y lo que realmente en México se celebra el 15 de septiembre ni siquiera es es el inicio de una lucha de independencia, ¿sí? Porque no se consumó en ese tiempo. Sin embargo, bueno, es una fecha que representativa para los mexicanos de libertad. Así la Pascua en el calendario judío es muy representativa para eso. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, yo quiero estar con ustedes y celebrar la Pascua. Preparen un lugar. Y estando Jesús con ellos, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versos 19 y 20, dice lo siguiente: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, se les dio a sus discípulos, a los discípulos, y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes,
hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? Y dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Bien, entonces, vamos a explicar qué es lo que el Señor realmente quiso decir o estableció. Y aquí surgen algunas preguntas que voy a ir yo mismo respondiendo bajo la palabra de Dios. Si el Señor estableció que se haga esto, lo que se conoce como la Santa Cena, la pregunta es, ¿quién puede tomar la Santa Cena? ¿O quién debería tomar la Santa Cena? Bueno, primero, la Santa Cena está dirigida para todos aquellos que han creído en Cristo. Y si tú crees en Cristo, pues obviamente también vives en comunión con Él. Ahora, no habla de una perfección absoluta porque nadie es perfecto. O sea, no te acercas a la mesa del Señor y comes porque eres perfecto. No, de ninguna manera está diciendo eso. Pero para acercarse a la mesa del Señor al menos se requiere algunos elementos como es fe, arrepentimiento y discernimiento espiritual. Algo que voy a estar mencionando, que es el discernimiento espiritual. Entonces, sigue la pregunta, ¿quién debería tomar la Santa Cena? Y al menos tengo tres respuestas. La primera, la debería de tomar quien ha nacido de nuevo. Pero seguramente esto para el que ya es cristiano le es familiar, pero para el que no es cristiano se preguntará, ¿qué es eso? Lo mismo le pasó a quien precisamente Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Y a quién se lo dijo? A un hombre ya grande, pero que era un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y Nicodemo seguía seguramente a Jesús de lejos, pero como él tenía todo una cultura de respecto a lo que es la religiosidad, entonces cuando lo fue a buscar de noche, pues porque no quiso tener problemas que lo vieran de día, ¿verdad? Con Jesús. Y cuando estaba con Jesús, Jesús le dijo, oye, es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, a ver, permíteme, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Esto lo estuve explicando, hago un paréntesis, gracias a Dios por la vida de Denise y de Daniel, que nos abrieron las puertas de las oficinas de su empresa. Y el reto fue, sí voy, pero que vaya gente que no conoce de Jesús para que yo les pueda enseñar. Y al menos tuvimos 10, 11 personas ese día, el viernes todavía. Y yo no puedo cerrar la primera lección con ellos porque, pues como vamos paso a paso y hay preguntas y preguntas, y precisamente esto fue una de las situaciones que estuvimos hablando, el qué significa nacer de nuevo. ¿Ok? Y cuando hablamos de nacer de nuevo es identificarte, ¿sí?, con el pensamiento de Cristo Jesús, y precisamente para eso hay un arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Cuando alguien nace de nuevo, cambia su mentalidad y ¿qué es lo que hace? Acepta que es pecador y que Cristo es la única forma que es el único camino, la vida, y es la única verdad. ¿Ok? Y de esta manera podemos ver que una persona, dice el Evangelio según Juan 3, verso 3, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Al menos que no cambies tu mentalidad, no podrás ver el reino de los cielos. Al menos que no haya un cambio de actitud en tu forma de pensar, no vas a poder ver el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Ahora bien, aquí me surge otra pregunta, pastor. Entonces, está prohibido, si yo no me he bautizado, está prohibido que yo me acerque y cuando den la Santa Cena, yo la pueda tomar o no la puedo tomar si no he sido bautizado. Mira, es importante decírtelo honestamente conforme a la palabra de Dios.
El apóstol Pablo norma la cuestión de la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11. Y él como apóstol le está diciendo a la iglesia cómo se debería de tomar la Santa Cena. Ya una iglesia naciente, ya una iglesia que había surgido precisamente después de que Cristo ascendió a los cielos, y esa iglesia había entendido y malentendido la forma de tomar la Santa Cena. Y entonces lo que hace en el capítulo 11, normar cómo es la forma en que se debe de tomar la Santa Cena. Y el énfasis directo del apóstol Pablo respecto en la primera carta de Corintios capítulo 11 es tres cosas. Debes tener discernimiento. ¿Y qué quiere decir discernimiento? Juicio. ¿Y qué quiere decir juicio? Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entender la separación de dos cosas. Discernimiento es entendimiento. ¿Ok? Entonces, claro que cuando yo tomo la mesa del Señor, debo tener entendimiento de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Segundo, habla de reverencia. Tercero, habla de un autoexamen. Todo esto te lo voy a hablar un poquito más. Y habla de una comunión correcta con el Señor. En eso se resume lo que nos habla el apóstol Pablo. Pero no menciona edad, no menciona membresía y no menciona si debes estar bautizado para acercarte a la mesa del Señor. Así que algunas iglesias como nosotros podemos decirle a la gente, ok, si tú eres un creyente genuino, pero no te has bautizado, puedes tomar la Santa Cena. ¿Ok? Otra vez, yo creo aquí que hay personas que creen en el Señor Jesús, pero no se han bautizado, no por X, por Y, por Z y circunstancia, pero no lo han hecho. De eso lo vamos a hablar. Ahora, tú en ese momento, si hoy fuera Santa Cena, ¿la puedes tomar? Yo te digo que sí. Porque la Biblia no te lo prohíbe, pero sí te dice que debes de estar consciente de lo que estás haciendo. Entonces, el Nuevo Testamento conecta estrechamente, es cierto, el bautismo con la Santa Cena. El patrón apostólico, por lo regular, se establece: cree, bautízate y entonces puedes estar en comunión. ¿Ok? Pero bueno, había algo bien importante y eso lo vamos a ligar en las próximas lecciones que vamos a hablar, bueno, la serie, la prédica que vamos a ver sobre el bautismo. Es bien importante esto, por eso es que algunas iglesias dicen, a ver, si eres bautizado puedes tomar la Santa Cena, si no, no. Okay. Yo recuerdo que me tocó esa parte en donde incluso en la mañana eran los bautizos y en la tarde le daban la bienvenida. A mí me tocó darle la bienvenida a la membresía de la iglesia, a todos los que se bautizaban y podían tomar la Santa Cena. Y me tocó el momento en decir, tú no eres bautizado, tú no puedes tomar la Santa Cena. Entonces, aquí lo importante es que la Biblia no establece una prohibición explícita o absoluta. A ver, otra vez, la Biblia no expresa o establece una prohibición explícita o absoluta respecto a si eres bautizado o no. El punto central sigue siendo, ¿qué es lo que sigue? Tú debes tener una fe genuina y un discernimiento espiritual, o sea, entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Así que el bautismo es una parte de obediencia importante, pero no es un formalismo. La iglesia debe enseñar la verdad con gracia y con reverencia. Por lo tanto, esta es la postura dentro de la iglesia La Hermosa. Si tú eres creyente y no eres bautizado, pero eres un creyente genuino y tienes discernimiento, puedes tomar de la mesa del Señor. La Biblia no lo prohíbe como tal. Dos, ¿quién puede tomar la Santa Cena? Ya dije, uno, el que ha nacido de nuevo. Dos, ¿quién ha puesto su fe en Cristo? Normalmente el que nace de nuevo es porque puso ya su fe en Cristo Jesús. Mira, quiero que leas este versículo y creo que esto es base para entender el Evangelio. Romanos 10:9, si lo puedes aprenderte de memoria, apréndetelo de memoria para cuando hables con alguien, porque alguien dice, ok, yo soy salvo, y le dices, ¿por qué eres salvo? Y no sabe. Mira,
Dice la Escritura, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos cosas que tienes que hacer. ¿Ya las leíste? ¿Ya identificaste cuál es la primera? Declarar ¿qué? Abiertamente. ¿Y qué debes declarar abiertamente? Que Jesús es tú. Y ya está viendo que la palabra Señor es con S mayúscula. O sea, no estamos hablando del Señor que tiene hijos, no. Señor con S mayúscula es aquel que da órdenes, aquel que tiene autoridad, aquel que es regente, quiere decir autoridad. Entonces, cuando tú crees y declaras que Él es el que tiene autoridad sobre tu vida, ¿ok? Es la primera parte para entender lo que es la salvación. Lo tienes que declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Y segundo, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, tienes que confesarlo, pero lo tienes que creer. Otra vez, tienes que confesarlo, pero lo tienes que creer. Entonces, si alguien cree, no debería tener ningún problema por confesarlo. Por eso le hemos dicho, y eso lo voy a decir en el bautizo, si alguien está pensando, no me quiero bautizar, a ver, ¿crees? Pues lo único que te falta es confesarlo públicamente, porque eso es lo que significa ser bautizado. Entonces, es bien importante para que tú puedas ser salvo. 3, ¿quién puede tomar de la mesa del Señor? Quien está dispuesto a examinar su vida. Dice Corintios 11:28, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Creo que lo que le voy a decir, todos los maestros que están aquí se van a identificar. Cuando nosotros hablamos de evaluación, hay varios tipos de evaluación. Ya nos traen mareados con eso. Y un tipo de evaluación es cuando le decimos al chico, a ver, tú tienes que aprender a autoevaluarte. ¿Qué quiere decir? Ser crítico contigo mismo. ¿Aprendí o no aprendí? No es necesario que yo como maestro diga, sí sabes, no lo sabes. Tú primero tienes que aprender que es necesario autoevaluarte. Otra cosa es la coevaluación y otra cosa es la heteroevaluación, pero la autoevaluación es examínate a ti mismo. Por eso una vez el salmista dice, examíname, oh Padre, y ve si en mí hay caminos de perversidad y guíame. Es importante que cuando vaya a haber el momento de que tú tomes la Santa Cena, entres en un autoanálisis, en una autorreflexión. Eso hace que yo como pastor no tenga el grado de responsabilidad de decir tú sí, tú no. Porque yo sospecho como que tú andas mal y que sabes que no puedes tomar la Santa Cena. O sea, a ver, yo no voy a ser quien te tenga que descartar. Es alguien que automáticamente debes de decir, esta es mi vida. Y quien conoce tu vida es Dios y tú mismo. Entonces, cada que vengamos a la iglesia y vamos a tomar la Santa, analiza tu vida y decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Hay algunas cosas que no estoy haciendo bien. Hay algo que está trabado en mi relación contigo, Dios. Hay algo que no puedo sacar. Hay algo que es necesario que hoy te lo rinda a ti. Hay algo que es necesario que cambies en mi vida. Y eso te lleva a cambiar tu manera de pensar. Entonces, es importante esta parte de examinar tu vida. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿un niño puede participar de la Santa Cena? ¿Sí o no? La Biblia no habla explícitamente de la participación de los niños en la Santa Cena. La Biblia no habla de manera explícita, o no hay un versículo que diga el niño no puede participar o que diga el niño puede participar. No hay. Sin embargo,
hay un principio central. Si hablamos de discernir, de entender el cuerpo de Cristo, entonces sería importante al grado de mentalidad y al grado de aprendizaje a un niño enseñarle qué es el sacrificio de Cristo. Por eso es importante que en nuestras aulas, ojo maestros de Kids, haya el momento que a su lenguaje y a su forma ellos puedan entender que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Ahora, hay gente que dice, es que, ¿cómo un niño? Mira, si un niño tan pequeño aprende lo malo, yo te pregunto, ¿no aprenderá lo bueno? ¿No? Porque sí, un niño tan pequeño ya hasta maneja la tableta. ¿Dónde lo aprendiste? En el YouTube. ¿No? Y yo vengo contando una anécdota que más de una vez lo he contado con mi esposa. Le pasó, ella siendo directora, hizo un campamento, bueno, tenían un campamento y ese día ya todos los papás habían ido por los niños, pero un niño se quedó. ¿No? Ya las maestras tenían hambre, dijeron las maestras, pues vamos a mandar a traer unas carnitas, ¿qué les parece? Sí, compraron las carnitas y los taquitos y todo. Y había una mesa ahí en el patio y se sientan. Y pues el pobre niño estaba ahí, ni modo de dejarlo ahí, que le dicen al niño, vente a la mesa. Pero ojo, el niño era conocido porque sus papás venían a la iglesia. Entonces yo creo que con esa confianza dijeron, pues ahí dejamos al niño, ¿no? Ahí la maestra Charo que lo cuide más. Pero ese día que echa de cabeza a sus papás, porque cuando se sentó a la mesa dijo, falta algo aquí. El niño bien sano y con su pecho sano, y le dijeron, ¿qué hace falta aquí? Unas chelas bien frías. Y todas las maestras, ¿y cómo? Es que mis papás cuando compran carnitas, se las toman con unas chelas bien frías. Y así como que, yo creo que si papá lo hubiera visto, ya me exhibiste, chamaco, ¿ah? Y digo, a ver, el chamaco, pues el niño en buena onda está diciendo, eso es lo que veo en casa y eso es lo que aprendo. Yo pregunto, ¿no le puedes enseñar un versículo bíblico? No. Pero ese es el problema de nosotros los padres, ¿no? No les queremos enseñar la palabra. Algún día van a aprender, algún día ellos van a decidir, sí, pero la Biblia dice que instruyas al niño. Yo creo que por eso en la Pascua estaba incluida la familia, porque cuando se sentaban a comer la Pascua, seguramente en las primeras veces la siguiente generación que habían salido de Egipto le decía el padre a los hijos, mira, ves esta marca que tengo en mi espalda, es el golpe de un látigo que algún día un egipcio me pegó cuando éramos esclavos. Ahora somos libres. Y el chiquillo decía, yo nunca viví en Egipto, pero creo que eso pasó porque mi padre tiene esas marcas. Y el abuelo, y luego el bisabuelo, y luego iba de generación en generación diciendo y contándole, algún día fuimos esclavos. ¿Y sabe qué? Es importante que nosotros podamos transmitirle la fe a nuestros hijos, y dígamelo a mí, que pude entender desde pequeño mi fe gracias a una madre que se preocupó todos los días de mostrarme su amor a través de enseñarme la palabra de Dios. Yo le decía en el grupo, tuve la dicha de que mi madre, en lugar de contarme un cuento o algo, me contara historias bíblicas, me enseñara a leer en la Biblia. Tú te das cuenta de ese gran amor, y de esa forma el mismo apóstol Pablo le está diciendo un día a Timoteo, un pastor joven, le dice, gracias porque la fe que tú tienes fue sembrada un día por tu abuela Loida. Y sabe, es importantísimo cómo se siembra la fe en los hijos. Y entonces si se tiene la fe, pues yo digo, un niño pudiera hacerlo, sí, porque tampoco la Biblia le prohíbe. Ok, la madurez no tiene que ser perfecta ni adulta,
pero sí debe de existir comprensión y fe. Ahora bien, vea esto para ir cerrando ya prácticamente el tema de lo importante de cómo está basada cuando yo me acerco a la mesa del Señor. Cuando yo me acerco a la mesa del Señor, no está basada por nuestros méritos. Nadie se gana un lugar en la mesa del Señor por sus méritos. Nadie. La palabra de Dios nos dice que llegamos a Él solamente por la obra de Cristo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9? Nos dice, Dios lo salvó, me voy a incluir, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. A ver otra vez, Dios nos salvó, ¿por qué? Dios nos salvó, ¿por qué? Por gracia, porque a Él le plació. Porque Él no dijo, tú eres una persona muy buena, tú tienes ciertas características, te voy a salvar a ti y a ella. No, no, Dios nos salvó por su gracia, no lo merecíamos, pero su grande amor llegó a nuestra vida. Y dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Y eso es el mejor don que Dios nos ha dado, la salvación. Es un regalo diga conmigo, es un regalo de Dios. Entonces, cuando tú te sientas a la mesa, recibes un regalo de Dios o recuerdas que Dios te ha salvado por su gracia. Mira, por eso es que cuando te sientas a la mesa o la cena, no se celebra en perfección, sino se celebra el sacrificio perfecto de Cristo. La Santa Cena nos recuerda que fuimos aceptados por medio de Jesús. Pero déjeme decir algo, y eso es bien importante, porque a veces hemos caído en eso. La gracia no elimina la reverencia. Otra vez, la gracia no elimina la reverencia. El apóstol Pablo habla de la actitud que nosotros debemos de tomar cuando nos acercamos a la mesa. Porque la cena no es condenación, pero tampoco es una mesa de irreverencia. Pablo no te está diciendo, no se acerquen nunca. No, Pablo te dice, acérquense correctamente. ¿Cómo dice? Acérquense correctamente. ¿Y cómo es correctamente? Con 4 cosas. Acércate con fe. Acércate con discernimiento, entender. Acércate con arrepentimiento. Y acércate con humildad. Si tú tienes esas 4 cosas, ¿sabes qué te va a llevar? A un acto de adoración. Y cada que tengas la oportunidad de participar, tu vida se convertirá en una vida de adoración. Porque tú te imaginas, haz todo lo contrario, acércate sin fe, acércate sin saber qué es esto, acércate sin haber aceptado a Jesús, acércate en soberbia. Esa no es la actitud. Por eso es que a veces la autoevaluación, pensamos nosotros que cuando yo me hago una autoevaluación me va a alejar de Cristo, porque mucha gente dice, no, imagínate, sentarme a la mesa del Señor es sentarme con terror porque no soy digno, porque no soy el mejor no participo, Dios me va a castigar. Pero bíblicamente la autoevaluación tiene como propósito arrepentirse, reconciliarse. A ver, si yo me estoy dando cuenta que hay algo en mi vida, Señor, hoy te lo entrego. Hoy me reconcilio contigo. ¿Cuántos saben que Jesús comía con pecadores arrepentidos? Y esto revela mucho el corazón de Cristo. Marcos 2:17 Jesús dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí.
No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son, ¿qué? Pecadores. A eso vino Jesús. Así que la mesa del Señor no es para autosuficientes, es para quienes reconocen la gracia del Señor. Mira, en el Antiguo Testamento hay una figura que se asemeja a lo que pasa con la Santa Cena. Y seguramente la has leído. La historia de un hombre llamado Mefiboset. No me dará tiempo de hablar de todo y con detalles la historia, pero quien no la conoce, Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán fue gran amigo de David. Amigo, pero amigo. Y Jonatán era hijo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Una vez siendo rey Saúl, hace lo que no debería de hacer y se le es quitado el reino. Y entonces David llega al reino en lugar de Saúl. Culturalmente, cuando un rey era quitado y venía otro linaje de rey, normalmente lo que hacía era matar a toda la familia por miedo a que se le rebelara y le causara problemas. Entonces, la gente sabía, a ver, mi familiar fue rey, mejor me voy, huyo, porque me van a matar. Entonces, cuando en el momento que quieren huir, Mefiboset era un bebé, niño, iba cargado en los brazos de su nana, y en esa huida se cae el niño y queda lisiado. Y entonces, aún siendo lisiado, se lo lleva a un lugar a vivir que se llamaba Lodebar. Y Lodebar significa tierra sin pasto, lugar de pobreza, lugar de olvido. Entonces tú te imaginas a ese chiquillo que en un tiempo su abuelo era el rey, los mejores juguetes, la mejor educación, todo lo tenía y de un momento a otro le cambia la vida porque el abuelo muere y el padre también muere y él sale huyendo y queda lisiado en esa huida. Y va y lo abandonan en un lugar en donde es olvido, es pobreza. Y en cierta ocasión le dicen, oye, David ya siendo rey, hay alguien descendencia de Saúl. Y entonces dice, ¿quién es? Es un hijo de tu amigo Jonatán. Dice, mándenlo a traer. Yo me imagino que cuando llegaron por Mefiboset y le dijeron, el rey te habla, se puso muy nervioso. No creo que las piernas le temblaban porque no las sentía. Pero sí se puso muy nervioso y muy mal, ¿no? ¿Y sabes qué? Tanto que llegó mal que el rey David lo vio y lo primero que le dijo, primer libro de Samuel 9:7, le dice, no tengas miedo. ¿Qué le dijo? Pues ahí estaba, no enfrente de él. ¿Para qué me va a querer? Le dice, no tengas miedo. Y le dice, mi intención es mostrarte bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Repito, Jonatán fue amiguísimo de David. Hicieron un pacto. Y dice, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Imagínate eso. Abandonado en pobreza, abandonado en el olvido. Y de un momento a otro se vuelve rico por tantas propiedades que le dejó el abuelo y que se le regresó David. Pero lo más padre de esto, que va en relación a ello, le dice, y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. ¿Qué le dijo? Comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Una versión dice, todos los días comerás aquí conmigo. O sea, ¿te vas a poder sentar a desayunar conmigo? Que no cualquiera se sentaba a la mesa del rey. Vas a comer conmigo
vas a cenar conmigo aquí. Y yo veo la cara de espantado de Mefiboset y de sorprendido y decir, ¿qué me estás diciendo? No existían sillas de ruedas. Seguramente lo cargaban. Y llegaba Nefi, es día de la merienda. Traigan a Nefi. Mefiboset se sentaba y llegaba el rey y le decía, sírvanle lo mejor a él, por favor. Y había un mantel que cubría la parte lisiada de él. Que cualquiera que hubiera llegado nunca hubiera pensado que él estuviera lisiado. Y todos los días comía en su mesa. Por eso es que la mesa representa aceptación, pacto, comunión, restauración de dignidad, relación familiar. Y sabes, nosotros estábamos por naturaleza alejados de Dios. Pero gracias al pacto con Jesucristo nos pudimos acercar a Dios. Y te dijo a ti, me dijo a mí, no importa tus heridas, no importa lo malo que has hecho, yo te amo, te voy a restaurar y te vas a sentar a mi mesa todos los días. Oye Jesús, pero yo he hecho muchas cosas malas. Yo te digo que eres mi hija, eres mi hijo y te puedes sentar. Oiga, pero tengo muchos defectos. Sí, pero hay un mantel que se llama gracia, que cuando tú te sientas cubre todos tus defectos. Y tú eres mi hija y tú eres mi hijo, por eso te puedes sentar todos los días. Esto lo entendió tan bien el rey David, que escribe en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, o sea, preparas una mesa delante de mis angustiadores. Dice, y aún nunca es mi cabeza con aceite, pero mi copa, la que pones ahí, no me la das chiquiteando ni a la mitad, me la dejas rebosando llena. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús con su sacrificio? Hace que te sientes a la mesa. Por eso es que cuando venimos y nos sentamos a la mesa con Él, es un acto de adoración. Porque lo único que puedo decir es cuánto me has amado, Señor. Cuánto me has amado. Y hay dos cosas que dice el Señor que tenemos que hacer. Dice, esto lo vas a hacer en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria de mí. ¿Qué tienes que recordar de Él? Yo recuerdo que Él es el único que merece la gloria y la honra. Porque nadie compró mi vida más que Él. Porque nadie dio su vida más que Él en la cruz del Calvario. Porque nadie me ha amado tanto como soy como Él. Por eso entiendo que recuerdo en memoria de Él lo que Él hizo por mí. Y cuando yo recuerdo, ¿sabes cuál debe ser mi actitud? De adoración. Decir, Señor, tú eres grande, te mereces la gloria. ¿Cómo no te voy a adorar? Si siendo lisiado me dices, siéntate a la mesa. Si estando olvidado y desesperado me dices, hey, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú tienes derecho a esto y a más. Wow. ¿Te das cuenta? Y dice, segundo, esto lo vas a hacer en memoria de mí. Y cada que lo hagas, dice, vas a proclamar. Te lo voy a leer como tal, lo dice la Escritura. Cada que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Dos cosas, tengo que recordar y tengo que anunciar que Jesús es mi Señor hasta que Él regrese otra vez.
O sea, que cada que me siento me acuerdo de que Él algún día va a regresar. Y va a cumplir su palabra. Y eso va a hacer que algún día esto se va a volver realidad, porque una vez más en los lugares celestiales, ahí voy a estar sentado con Él, ministrándome con su gracia y con su amor, y festejando que Él algún día vino a esta tierra, murió por mí, fue resucitado y ahora está a la diestra del Padre, gozando y actuando con autoridad. Y entonces las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. En resumen, cada que me siento a la mesa del Señor debería ser un tiempo de ¿qué? De adoración. Porque recuerdo. Si tú no recuerdas, difícil proclamas. ¿Qué vas a proclamar si no te acuerdas? Entonces tienes que recordar para luego proclamar esto. Te das cuenta que no es agarrar la galletita, agarrar el vasito y no, es algo más. Es un valor de adoración. Y si no lo haces indignamente, entonces si caes en ese punto, que no le das valor a esto. Pero cada que tomes la mesa del Señor, hazlo con este valor. Póngase de pie. Hoy no vamos a tomar Santa Cena, pero dentro de 8 días lo vamos a hacer. Y vas a practicar lo que te acabo de decir. Fe en Cristo Jesús. Adoración, porque me va a recordar lo que Él ha hecho. Proclamación, porque tengo la esperanza que algún día Él regresará. Discernimiento, sí, porque sé lo que está pasando aquí. Autoevaluación, autoanálisis, autorreflexión, sí. Eso es la mesa del Señor. Por eso es que usted y yo deberíamos de darle las gracias al Señor y decirle: Dios, gracias por amarme tanto, por darme chance de sentarme contigo, porque tú me amas tal como soy. Y esa sangre vino a limpiar mi vida y me dio autoridad como hijo tuyo. Por eso el Salmo dice: vas a avergonzar a tus enemigos cuando te sientes acá. Ese enemigo de miedo es avergonzado. Ese enemigo de temor es avergonzado. Ese enemigo de vergüenza es quitado. Ese enemigo que te dice: tú no mereces. Le dice: sí, yo no merezco, pero hoy me puedo sentar por la gracia de Jesús a su mesa. No porque yo lo haga, sino porque Él me ama. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: gracias, Jesús? Dígalo. Hay un poco.